Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro espacio, nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, dando gracias al Dios del cielo por su inmenso amor y su misericordia y por lo bueno y maravilloso que Él es. También damos gracias a ustedes por tener a bien el recibir, el escuchar y ver este audio, este video y compartir con otras personas. De antemano, pues, diciéndole muchas gracias, que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial y que Él prospere en gran manera todo lo que emprendan y hagan vuestra mano. Deseando en esta hora que el Dios del cielo continúe bendiciendo sus vidas de una manera especial y damos la bienvenida a este espacio, como ya hemos dicho, a nuestro devocional con la Biblia abierta. Hemos venido compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado Bajo la Nube, basándonos en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38 y Números capítulo 9, versículos 15 al 23. Hemos estudiado un tema de suma importancia en esta serie y es el tema lo que implica estar bajo la nube. Hoy vamos a tratar el tema conociendo bien los tiempos, basándonos en lo que estábamos viendo en días anteriores en Mateo capítulo 24, donde encontramos algunos pasos de lo que implica el estar bajo la nube. Y allí en Mateo capítulo 24 encontramos no dejarse engañar, según los versículos 4 y 5. También no turbarse a pesar de lo que oigas, versículos 6 y 8. Habrá muerte, tribulación, serán aborrecidos, según el versículo 9, tropiezos, versículo 10, falsedad, versículo 11, frialdad del amor, versículo 12, pero se requiere perseverancia, según el versículo 13. También hablamos de la señal de los últimos tiempos y es que este evangelio sea predicado a todas las naciones, en todos los rincones del mundo, según el versículo 14. Y una de las cosas que se requiere a aquellos que están bajo la nube es que estemos o perseveremos siempre en la oración. Se requiere orar y se requiere intercesión. Quedamos en el versículo 32 al 33, que es de la higuera aprended la parábola, esto es conocer los tiempos. Y hoy vamos a tratar el tema conociendo bien los tiempos. El capítulo 24, versículo 32 al 33 del libro de Mateo nos dice lo siguiente. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. A la manera de los hijos de Isaacar, la iglesia debe conocer o ser entendida en los tiempos. Segundo nos narra Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32. Habían unos hombres conocidos como los hijos de Isaacar que eran conocidos en los tiempos. Miren lo que dice la escritura. Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho, dice allí el texto, escuche bien esto, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pero estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Esto es una de las prioridades de la iglesia en cuanto a aquellos que estamos bajo la nube, que es prioridad conocer los tiempos para saber qué determinación o qué debe hacer la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como columna y baluarte de la verdad en la tierra. La iglesia no está puesta para cualquier cosa aquí en la tierra, está puesta con un propósito eterno y maravilloso. Y el propósito es predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación y llevar el evangelio a aquellas personas que aún no le conocen. Pero también dice
la misma escritura, Jesús hablando que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y que la luz no se enciende para ocultarla, la luz no se enciende para esconderla debajo del almud o debajo de la cama. Antes, por el contrario, se enciende para que alumbre a la justicia como justicia que es. Y cuando la luz alumbra, las tinieblas retroceden, las tinieblas se van. De igual manera pasa con la sal y dice que si la sal pierde su sabor, para nada sirve. Entonces, los hijos de Isaacar, según lo que narra la Escritura, conocían y sabían lo que Israel debía hacer. Y así debe estar la iglesia, conociendo bien los tiempos, en los tiempos que estamos, según lo narra el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33, donde dice Jesús: de la higuera aprended la parábola. Aprendamos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos de avivamiento, en tiempos de rapto, en tiempos de revelación. Pero nosotros como iglesia tenemos que conocer bien los tiempos y saber y discernir cuando Dios está obrando a favor o hablando a favor de los que están esperando o necesitando una palabra. Si los tiempos no son ocultos para Dios, entonces Dios es el que conoce verdaderamente los tiempos. Él es el que sabe. Porque según lo registra Job capítulo 24 versículo 1, dice que para Él no son ocultos los tiempos, pues Él conoce todos los tiempos. El creyente en Dios debe conocer y reconocer los tiempos. Por eso la iglesia debe estar preparada para lo siguiente. Escúchame bien, vienen unos puntos de suma importancia que quiero usted. Hay algunas personas que me han dicho: pastor, estamos allí al pendiente de la enseñanza, estamos al pendiente de la administración de la palabra a través del devocional. Así que esto es para ustedes. Y muchas gracias por compartir con nosotros esta bendición. La iglesia debe saber que el tiempo es corto. Y es lo que vamos a estudiar ahora, lo que la iglesia debe saber. Pero antes de compartir y estudiar lo que la iglesia debe saber, miremos la cita bíblica que les dije de Job capítulo 24, versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. Ojo a esta expresión que está aquí en este texto bíblico. Si para Dios no son ocultos los tiempos, o sea, Él conoce todo, Él sabe todo, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? O sea, enseñándonos a nosotros como iglesia que nosotros debemos estar apercibidos de las cosas que están aconteciendo. Ojo a esto, nada nos puede coger por sorpresa, porque nosotros sabemos y conocemos y debemos entender, al igual que Él, los tiempos. Porque es necesario que nosotros conozcamos y veamos claramente lo que está aconteciendo y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No solamente en nuestras ciudades, no solamente en nuestras comunidades, sino en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo entero. Y esto es cumplimiento de la palabra. Entonces la iglesia como iglesia debe saber lo siguiente. Primero, que el tiempo es corto. El apóstol Pablo escribe a los corintios con autoridad y les dice que el tiempo es corto. El texto en sí dice, 1 Corintios capítulo 7, verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Voy a basarme en la expresión de que el tiempo es corto. La iglesia debe saber que este tiempo en el que estamos viviendo es en tiempo corto. No solamente debe saber la iglesia que el tiempo es corto, sino que debe discernir los tiempos. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal.
del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Debemos discernir los tiempos, debemos conocer los tiempos. No solamente debemos entender que el tiempo es corto, sino discernir los tiempos. Y también debe aprovechar bien el tiempo. Escúchame bien, iglesia. Nosotros como iglesia debemos saber que el tiempo es corto, discernir los tiempos, pero también debemos aprovecharlo bien. Aprovechando bien el tiempo, Efesios capítulo 5, verso 16. Y esto es para usted y para mí como iglesia. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay un propósito por el cual debemos aprovechar el tiempo. El tiempo debemos aprovecharlo porque los días son malos. Aprovéchalo al máximo. El tiempo es corto, discierne los tiempos y también aprovecha bien el tiempo. También tienes que saber que estamos en el último tiempo, que ya este es el último tiempo, según 1 de Juan capítulo 2, verso 18. Verso 18 del capítulo 2 de 1 de Juan. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora el tiempo no solamente es corto, no solamente hay que discernirlo, no solamente hay que aprovecharlo, no solamente debemos saber que ya es el último tiempo, sino que debes saber que el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Según Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, hay 4 hechos que debemos conocer como iglesia acerca del tiempo. Cómo debemos andar. Y es lo que nosotros necesitamos. Acabamos de compartirle que la iglesia debe saber que el tiempo es corto. Que la iglesia debe discernir los tiempos. Que la iglesia debe aprovechar bien el tiempo. Que la iglesia debe saber que ya es el último tiempo. Y que la iglesia debe saber que el tiempo está cerca. Hablamos en días anteriores lo que se requiere a los que están bajo la nube, o lo que requiere el estar bajo la nube. Ahora estamos hablando de aquellos que se les está dando la provisión, la bendición de estar bajo la cobertura de la nube, que deben conocer el tiempo. Y miramos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Dice el verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí, como les decía, hay 4 hechos que debemos conocer como iglesia acerca del tiempo. Primero es que es hora ya de levantarnos. Y dice allí, levantarnos del sueño. Es el primer apunte que tenemos allí. Lo segundo es que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
también encontramos un apunte que dice que la noche está avanzada. Y por último dice que se acerca el día. ¿Cómo debemos andar? Allí lo dice claramente el apóstol. Desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos de luz, andando honestamente, vestidos de Jesucristo. Esto me hace pensar que la iglesia debe poseer o estar revestida del Espíritu Santo para no proveer para los deseos de la carne. Porque todavía hay celos y contiendas, debates, disensiones, pleitos. Que tú tienes la razón, que yo soy el que tengo la razón, que esto es así, que esto no es así, que la Biblia dice. Y la iglesia sigue en unos debates, los cuales no debemos nosotros andar ni meternos, porque el que se encarga de todo es Dios. Pero cuando yo hablo de iglesia, yo no estoy hablando de ideologías políticas, no estoy hablando de ideologías religiosas, no estoy hablando de conceptos humanos, estoy hablando del Evangelio. Y hablo a la iglesia. Y la iglesia no tiene que estar envuelta en ideologías ni en conceptos. La iglesia tiene que estar revestida del Espíritu Santo, anunciando el Evangelio, haciendo lo que el Señor nos mandó, porque debemos de entender que el tiempo es corto. Y debemos entender que debo discernir los tiempos y que debo aprovecharlo bien. Y una de las maneras de aprovechar el tiempo es anunciando el Evangelio. Debes saber, iglesia, y estar anunciando esto porque es el tiempo, último tiempo. Sabes que ya es el último tiempo y que el tiempo está cerca. Ahora el apóstol Pablo nos da unos pasos de suma importancia que a lo mejor hoy no voy a tener el tiempo de desarrollar cada uno de estos puntos. Pero creo que en otra oportunidad vas a estar conmigo, vas a escuchar lo que vamos a encontrar allí, un tesoro maravilloso que encontramos allí. Cuando el apóstol Pablo escribe con aquella autoridad y le escribe a los romanos y nos lo recuerda hoy a nosotros, que es hora ya de levantarnos, y dice del sueño. La iglesia tiene que pellizcarse. Como iglesia tenemos que pellizcarnos y levantarnos, ver qué es lo que estamos haciendo. Y esto lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que obra y se manifieste. Esto no es un deseo de hombre, de ser humano, esto no es deseo de una denominación, esto no es deseo de una aglomeración, de un conjunto, de una asociación. No. Este es el propósito y el plan de Dios. Y nosotros como iglesia que somos debemos estar bajo la cobertura y el propósito divino de Dios para con nosotros. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios va a obrar y Dios va a hacer la obra. Y vamos a ver lo que Dios ha mandado hacer a la iglesia. Señales y prodigios avanzarán y se darán. Pero cuando nosotros estemos cada uno haciendo lo que quiere o haciendo su reino y pensando que estamos haciendo lo que es del Señor, no estamos haciendo nada. Se nos va a revertir esto. Se nos va a ir para otro lado la cuestión. Y entonces no estamos aprovechando el tiempo ni estamos discerniendo el tiempo. Y a eso estamos llamados como iglesia. Y dice allí el pasaje que leímos en Crónicas, tremendo, te lo voy a volver a leer porque es necesario que entendamos esto. El párrafo en sí dice, el texto dice, esto que está allí, que es de suma importancia. En Crónicas, lo leímos, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Fíjate bien lo que dice el texto, y es donde voy a centrarme ahora. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. La iglesia debe saber lo que debe hacer en estos tiempos. La iglesia no debe estar estresada. La iglesia no debe estar buscando su propio reino cada uno de nosotros. La iglesia debe conocer eso, debe saber lo que debe hacer. La iglesia debe estar sabida en lo que tiene y debe hacer aquí en la tierra. Porque Dios no nos ha llamado para
sentarnos en un trono y tomar un liderazgo. Gloria a Dios por los líderes, gloria a Dios por los profetas, gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los ministros, gloria a Dios por los evangelistas, gloria a Dios por cada uno de aquellos que ejercen un ministerio. Pero esos ministerios no están puestos allí solamente para que tengamos el título. Están dados para algo, con un propósito. Y es a lo que quiero centrarme. La iglesia en este tiempo debe conocer los tiempos y debe saber qué debe hacer. No debe estar sin brújula, porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no ha dejado a la iglesia aún, porque la iglesia va a ser arrebatada y levantada por el Espíritu Santo. O sea que con nosotros está el Espíritu Santo. Y el Señor lo dijo: yo enviaré a otro Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo no ha dejado la iglesia. Que la iglesia quiera dejar a un lado al Espíritu Santo es otra cosa, pero el Espíritu Santo no ha dejado la iglesia y la dejará. Porque Él tiene un propósito y un plan con la iglesia y es eterno, y es presentársela al Padre en el nombre poderoso de Jesús, cuando sea arrebatada de aquí del cielo. Amado, amada que me escuchas, ojalá que usted tome esto para bien y entienda que la iglesia debe estar entendida en los tiempos, debe saber lo que se debe hacer. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.